Muy bien, mis hermanos, es una bendición poder estar en esta mañana con ustedes escudriñando el tema El precio del amor. Y voy a pedirles que esta hora estemos muy atentos a la predicación correspondiente al día de hoy, porque es una predicación solemne, es el sacrificio de Cristo. Por ende, quiero invitarlos a que miren la pantalla. El precio del amor es el título que decimos colocarle. Y ya se van a dar cuenta por qué. A modo de introducción, quiero iniciar de la siguiente manera, mis hermanos, y es que en Latinoamérica se celebra por estas fechas el Día del Amor y la Amistad. La gente habla de amor en las esquinas, ¿cierto? En las plazas, en las redes sociales se habla de amor, en los medios de comunicación. Pero la pregunta es, ¿el mundo sabrá qué es el amor? O mejor, yo diría lo siguiente a esta situación. Si tuviéramos que ponerle un precio al amor, mis hermanos, ¿cuál sería ese valor? ¿Cuánto vale el amor? Insisto, si tuviésemos que colocarle un precio al amor, ¿cuál sería ese precio? Acompáñenme a encontrar respuesta el día de hoy a la luz de este pasaje que hemos ya leído previamente. No sin antes realizar un contexto histórico frente a Juan capítulo 18 y 19. 8 días atrás, recordemos, escudriñábamos la primera parte de un juicio político. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay un juicio político, está Cristo delante de una autoridad civil, el cual es el procurador llamado Pilatos. El Sanedrín, previamente a un juicio religioso, lo traen ante el juicio político, ante Pilatos, y sucede algo interesante. Esa primera parte del juicio político se desenvolvió en 3 momentos, o 3 actos, ¿lo recuerdan? El primero fue la acusación, donde Pilatos no encontró, en realidad, un argumento serio de peso por parte del Sanedrín para condenar a muerte a Jesús. El segundo acto fue el interrogatorio, ¿recuerdan? Pilatos se reúne con Cristo, lo interroga y Cristo aprovecha la oportunidad para predicarle el evangelio. Eso lo aprendimos hace 8 días. Cristo le presenta al Dios único y verdadero, semejante él siendo Cristo la verdad, semejante al Padre. A lo que Pilatos finalmente cuestiona y le dice, pero ¿qué es la verdad? Finalmente, la primera parte de este juicio, vimos el acto 3, que fue la decisión de Pilato. Él cuestiona la verdad, escucha a Cristo, al final no cree en Cristo. ¿Qué es la verdad, Jesús? Se va de ahí y se suscita la decisión. Pilatos no encuentra alguna razón para declarar culpable a Cristo. Recordémoslo, allí es donde Pilatos sale y les dice, no, yo lo veo a él culpable. Y aquí empezamos la predicación de hoy. ¿Por qué? Porque esta situación lo que se suscita es una revuelta tremenda. Mis amados hermanos, esa decisión de no ver en Cristo un culpable puso tensión en el ambiente. Recordemos que estamos en Pesaje, en Pascua. Hay peregrinos, 1 millón a 2 millones, dicen los historiadores, de peregrinos. Ya es una hora importante del día, ya han transcurrido varios minutos y resulta que el lugar ya está amotinado de gente. Pilatos dice, no encuentro acusación en este hombre, el ánimo se caldea, se tensiona el ambiente, las masas se alborotan y no aceptan el veredicto final del juicio político. Y ahí es donde vamos a exponer el desarrollo de la segunda parte de este juicio político. Note un procurador que no tiene una palabra clara, sino que se asusta. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, esta segunda parte del juicio civil se desenvuelve en 3 momentos o en 3 situaciones.
La primera de ellas, las propuestas fallidas de Pilato. En vez de mantenerse como autoridad civil en su veredicto, Pilato se deja enredar, es falto de carácter y termina cayendo, jugándole el juego al Sanedrín y realiza unas propuestas que ya vamos a escudriñar. En segunda instancia, hay un pánico fatal en Pilatos. Y en tercera instancia, hay un pronunciamiento final. ¿Ok? Quiero invitarles entonces a que escudriñemos en esta primera parte cuáles fueron las propuestas entonces, las propuestas fallidas de Pilatos. Usted las encuentra del 18:39 al 19:7. Veámoslas despacio, ¿listo? Dice el 18:39. Aquí usted en su Biblia, yo en la mía, dice básicamente, vea, aquí va, espere, tacho, ahí están las propuestas fallidas. Veamos, espérense un momentico. Sí, ahí dice, pero vosotros, verso 39 del 18, ¿tenéis la costumbre que os suelte uno en Pascua? ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Todos dijeron voces diciendo, no, a mejor a Barrabás, ¿cierto? Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza, le vistieron con un manto púrpura y le decían, salve rey de los judíos, le daban bofetadas. Entonces Pilatos salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito ha hecho en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre, ¿cierto? Ahí acabo de leer, mis amados hermanos, las propuestas fallidas de Pilatos. ¿Cuántas vieron? Son 3 propuestas. ¿Ok? Él procurando liberarse de ese explosivo momento, de ese intenso momento de tensión social, intentando cuidar su nombre. Siempre piensa en esto, mi amado hermano. Pilato no está pensando sino en cuidar su reputación. Recordemos que previo a este momento, él había enfrentado muchas revueltas. ¿Se acuerdan? Los judíos eran muy revoltosos y en especial con Pilato habían tenido bastantes inconvenientes. Yo les contaba hace 8 días acerca de semanas atrás a este pasaje. Pilatos había asesinado a muchísimos judíos por un acueducto, porque tomó los dineros del templo. Eso ofendió a los del Sanedrín, armaron revuelta y ya habían muerto muchas personas en manos del procurador. Ahora, parece ser desde el contexto político y social que Tiberio, el siguiente en la jerarquía, en alguna medida había llamado la atención de Pilato. No puede estar saliéndosela a usted el control de este pueblo hebreo, ¿no? No se le puede salir. Eso explica, mis amados hermanos, la acción de Pilato. Él está tratando de minimizar en lo posible un muerto más. Y lo que hace es que les propone, ¿cierto? Las propuestas fallidas. La primera de ellas no la menciona Juan, pero sí la mencionan los demás evangelistas. La primera de ellas, si está tomando nota, transferir el caso a Herodes Antipas. Insisto, Juan no lo narra. Pero Pilatos dice, no, esto me quedó grande. Entra y le pregunta a Jesús, ¿usted de dónde es? Jesús dice, soy de Galilea. No, mentiras. Jesús no respondió, pero los demás responden. Ese es de Galilea. Mire lo que dice Lucas. Lucas lo narra más precisamente. Entonces Pilato preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, es decir, de estado, digamos entre comillas, ¿cierto? Lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, dígalo conmigo, se alegró mucho, pero no precisamente porque lo viera como Mesías. ¿Por qué se alegró? Dice, porque hacía tiempo que deseaba verlo. Jesús ya era famoso por sus milagros, por sus señales, por sus prodigios, porque había oído, espere que hay falta, muchas, ¿qué se hizo?
muchas cosas acerca de él. ¿Quién había oído? Herodes había escuchado, uy, ese hace milagros, levanta muertos, da de comer, multiplica. Herodes quería conocerlo y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, Herodes, a Cristo. ¿Recuerdan lo que cantábamos esta mañana? Pero él enmudeció. Nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. ¿Qué dice? Vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilatos. Ojo, la primera situación, las propuestas fallidas de Pilatos. ¿Cuál fue la primera propuesta? Ay, yo me salgo de esto. Yo tengo muchos problemas, esto se me está volviendo un problema político y social, que lo resuelva la otra autoridad de esa región. Se lo envía a este personaje que al final no hace nada. No hace absolutamente nada. En ese orden de ideas, la primera de las propuestas fallidas de Pilato. Aquí vuelve Cristo, lo vuelven a traer ante el procurador. ¿Usted se imagina el estrés de Pilato? Esperando que el otro hubiera resuelto un problema que no fue resuelto. Entonces propone una segunda situación. Liberar a Jesús en la Pascua. Esa es la segunda situación. Le vuelven a traer a Cristo, entonces él se acuerda que en la Pascua se liberaba un preso político. Ante una multitud alborotada de judíos peregrinos en esa Pascua, la situación se pone turbulenta. Traen a un malandro que se llama Barrabás. ¿Cómo se llama? Barrabás. Y los pone a elegir. Él dice, pues ahora sí, si el otro no me ayudó, el Herodes, de esta sí me sacó. Imposible que no lo dejen ir. Lo voy a indultar. Él en su cabeza, ¿qué quería? ¿O qué vio él en su cabeza? Él vio que los judíos lo iban a indultar a Cristo. Entonces trae a Barrabás y trae a Jesús. Ahora, note algo que es importante. Mateo capítulo 27, verso 16, cita que Barrabás era un preso famoso. O sea, no era cualquier malandro. El tipo era famoso. En el viejo oeste colocaban un se busca. Imagínese a Barrabás. Barrabás era famoso y no precisamente por ser muy buena persona, ¿no? Marcos 15:7 dice que era un asesino. Eso dice Marcos. O sea, Mateo dice que era famoso, malandro famoso. Marcos dice que era un asesino, el tipo era violento. Era un judío revoltoso. En las revueltas judías, este era asesino, ¿cierto? Hechos capítulo 3, verso 14, dice que Barrabás era un insurrecto en las revueltas judías. Este es Barrabás. Pero hay un dato que es importante. El nombre Barrabás significa hijo del Padre. ¿Sabía eso? Hijo del Padre. Esto no es casualidad, mis hermanos. El nombre Barrabás significa o representa el mundo, los hijos de su padre, el diablo. Barrabás es hijo de su padre. ¿Cuál padre? Del mundo, ¿cierto? Y Barrabás es una representación del mundo que tiene por padre, hijo del padre, ¿a quién? Al engañador. Los hijos de su padre, el diablo, quienes son reconocidos, en el caso de Barrabás, son reconocidos por el odio, por el deseo de matar. Miren, note esto, Barrabás es un hermano de los judíos religiosos. ¿Por qué? Porque están respirando deseo de muerte, de engaño, de robo, de mentira, de insurrección. Este es Barrabás. ¿Qué hace Pilato? Coloca a Barrabás, que representa el mundo, y coloca a Cristo, el justo, el Dios hecho carne. Y les pregunta, bueno, ¿a quién escogen? ¿Y usted quién cree que el mundo va a escoger? Al Hijo del Padre. Pero no al Padre Dios, sino al Padre del mundo, al engañador. Ellos escogen a Barrabás, al otro mátenlo, a Jesús crucifíquenlo.
Yo me imagino, mi amado hermano, y yo lo entiendo en el pasaje, Pilato se vuelve a agarrar la cabeza, pero ¿y ahora qué yo hago? ¿Cómo van a escoger a este pusilánime personaje que era grotesco? Él esperaba que escogieran a Cristo, lo indultaran, entonces decide lanzar una tercera propuesta. No se me distraiga, ojo con esto. Está en el verso 1 al 5. Léalo conmigo, la tercera propuesta fallida. ¿Cierto? 19 versos 1 al 5. Así entonces tomó Pilato a Jesús, ya desesperado, y le azotó. ¿Qué pasó? Y los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Le decían: salve, rey de los judíos. Le daban bofetadas. Entonces Pilato salió y les dijo: ahora sí, miren, lo traigo fuera para que entendáis que no haya delito en él. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. ¿Cuál fue la tercera opción fallida? Muy atentos a esto, mis amados hermanos. Azotar era una forma horrible de castigo cruel. Era tan horrible, mis hermanos, que Pilatos pensó y dijo: después de lo que le voy a hacer a este señor, a Jesús, ya ellos van a quedar satisfechos. Quiero que piensen lo siguiente. El azotar era una forma de castigo bastante cruel. El odio y la sevicia con el que se ejecutaba este castigo era inminente, mis hermanos. Desnudaban a la víctima, y quiero que pongan los ojos en Cristo. Desnudaban a la víctima y le ataban a un poste. Cuando usted estudia el comportamiento del Imperio Romano, no es un poste así, es un poste así, donde se azota a Jesús 360 grados en su cuerpo. Se le desnudaba completamente a la víctima, se le ataba a un poste, y no uno, varios torturadores golpeaban por turnos. ¿Qué sucedía? 40 azotes en el castigo romano. El promedio era de muerte. Por eso a Jesús no le dieron 40, le dieron 39. 39 azotes eran peor que 40. Porque si le diesen 40, lo mataban. Él quería no la muerte de Jesús, sino la tortura de Jesús. 39 azotes le permitían permanecer tortuoso, sufrir. Ahora, escuche esto. El látigo está hecho, el látigo romano, de un mango de madera sujetado a varias correas de cuero, con piezas óseas y también metálicas que rasgaban la carne del Jesús desnudo completamente, rasgaban la carne, la levantaban, dejando huesos. ¿Usted ha visto un hueso humano en carne viva? Dejando huesos, venas, tejidos, tendones expuestos, tanto frontal como en su espalda. Se veían los órganos internos. Jesús tenía sus vértebras a flor de piel. Posiblemente el riñón. En la espalda se alcanzaba a ver los músculos abiertos, órganos visibles de su cuerpo, sometido a los azotes del yugo romano. Aquí hay un ejemplo más o menos extraído de un texto de historia de lo que es el elemento con el cual se azotaba a la víctima. Hueso, metal, piedra que levantaba la carne, mis hermanos. Allí está Jesucristo sometido al escarnio. Ahí está Cristo simplemente no como una víctima en manos humanas, mis amados hermanos. Está sometido a la obediencia de su Padre. Esto es
hermoso, Juan capítulo 10 nos dice lo siguiente: nadie me quita, Jesús está hablando, a mí mi vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, ¿cierto? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué colocamos a Juan 10 sobre la mesa y estas palabras? Para entender el contexto. Jesús no es una víctima política. Jesús está ahí voluntariamente, mi amado hermano. Yo le pido que usted se esfuerce en esta mañana. Estamos predicando el evangelio de gracia de Cristo. Él está allí, mi amado hermano, voluntariamente obedeciendo. Jesús está allí más allá de una decisión romana o del Sanedrín, está en un acto de obediencia al Padre. Mire lo que dice Hechos 2:23, mi amado hermano. A este, ¿quién es este? Cristo Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento del Padre, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hay un anticipado conocimiento. Esto es parte del propósito y del plan de Dios, del Padre con su Hijo. ¿Qué está sucediendo en este momento, mis amados hermanos? Cristo está cumpliendo la predestinación sobre su vida, su destino, y está yendo voluntariamente a una cita. ¿Cuál cita? La ira del Padre sobre él. Doctrina de la propiciación. El Padre está derramando su ira en el cuerpo del Hijo. Desafortunadamente, gracias a Hollywood, tenemos en la cabeza unas escenas equivocadas de lo que fue la cruz. En el caso particular, antes de la cruz, que es el tema de hoy en 8 días, no lleguen tarde, mis hermanos, se los suplico. El azote y la tortura que está sufriendo Cristo en este momento del pasaje es la ira del Padre sobre él. Cuando yo era niño, mi mamá no me castigaba con mis padres, no nos castigaban, a mí nunca me pegaron con correa, pero la correa es como un elemento simbólico de ¿qué? De disciplina. Jesucristo está siendo azotado, no con correa, con látigo. Hollywood, insisto, nos ha hecho tener un referente en la cabeza totalmente desvirtuado de lo que fue el sacrificio. En realidad, la ira del Padre derramada. Imagínense el cuerpo de Jesús en ese momento. Era una persona en carne viva, sus órganos abiertos. Tenían que ir varias personas a azotarlo porque tras de que el azote era muy pesado, tenía metal y hueso, era muy pesado. No podía una sola persona soportar los 39 azotes, tenían que ser varios azotes al tiempo, se cansaban. El profeta Isaías, aproximadamente 600 años antes de este momento, al respecto dijo lo siguiente. Con todo y esto lo cantábamos esta mañana. El Padre quiso quebrantarlo. Es lo que está sucediendo aquí. El Padre está quebrantando, derramando su ira. Y esto no lo predica el evangelicalismo contemporáneo. ¿Tienen otro Dios? Ellos no quieren ver al Dios, al Padre como es. Un Padre que castiga el pecado del mundo. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es solo amor. Pero Dios también es un Dios de ira. ¿Sabía eso? Y está derramando su ira, mi amado hermano, sobre su Hijo. El Padre quiso. No es un accidente. El Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Si observa con atención. Cuando haya puesto su vida en intercambio, expiación, doctrina bíblica de la expiación.
intercambio. Por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Padre será en su mano prosperada. Ay, mis amados hermanos, luego de ello le colocan una corona de espinas a Jesús. Espere a ver si esto está en un museo en Israel. Es una imitación, no vaya a pensar que es la original, ¿no? En el Vaticano hay una y dicen que es la original, puro cuento. Le colocan una corona de espinas que produjo cortes profundos en la cabeza. Juan no lo narra, mi amado hermano, pero Mateo 27, verso 30 dice que le escupieron la cara. Y con el bastón que le habían dado, y le dieron una túnica y un bastón, le quitaron el bastón y le oprimían las espinas sobre la cabeza. Eso lo dice Mateo 27. Se burlaban, lo escupían, se reían. Dice el evangelista Lucas que se arrodillaban y hacían venias, lo escupían y hacían venias. Rey, rey de los judíos. Sálvate a ti mismo. Mientras usted y yo nos dormimos en el culto. Se reían de él, lo abusaron físicamente en su desnudez. Experimentó el escarnio público. Y ojo con esto, aunque hemos visto pasajes que nos dejan ver que es soberanía de Dios y Dios quiso hacerlo y lo orquestó y lo planeó, esto no significa, mi amado hermano, que ellos estén actuando como marionetas de Dios. Ellos están libremente asesinando a Jesús. Desde su responsabilidad humana, mi amado hermano, ellos desde su libertad natural están obrando al mismo tiempo la soberanía de Dios. Siempre vemos en toda la Biblia, usted encuentra ese paralelo, la predestinación, la soberana predestinación de Dios y la responsabilidad humana. Van en paralelo. Ahora note esto, Pilatos sale, es que quiero que lo lea por favor, así nos alarguemos un poquito, léalo, mire, está el 19, versículo, creo que 6. Juan 19, verso 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, leamos desde el 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre, peretacho, ¿qué les dijo? He aquí el hombre. No, piensen lo siguiente, aquí están signos de admiración. ¿Cuál era el propósito de Pilato? Que ya se saciara. Está saliendo no el mismo hombre que entró, está saliendo un cuerpo deformado, completamente. Por eso él dice, este es, he aquí está, porque está irreconocible, mis amados hermanos. Con eso también les quiere no solo presentar el cuerpo de Cristo, sino también les quiere decir, ya, vea, ya fue suficiente, aquí está. Pero, ¿cómo sería de absurdo y de que para los romanos que eran bien salvajes era suficiente? Pero con todo ello para el Sanedrín no lo fue. Crucifíquenle, versículo 6. He aquí el hombre, verso 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo, crucifícale, 2 veces, crucifícale. Y Pilato ya todo frustrado, ay, les dijo, ¿sabe qué? Hagan lo que ustedes quieran, tómenle vosotros y crucifíquenle porque yo no hallo delito en él. Juan no lo narra, pero los sinópticos dicen que se lava las, ya se cansó. Y aquí entra, mi amado hermano, aquí entra el segundo momento. El segundo momento del pasaje, que es el pánico. Pilatos entró en pánico. Pilatos entra en pánico y además un pánico fatal. Está del 8 al 11. Mire lo que dice el 8 al 11.
al 12, perdón, dice, cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué oyó decir? Crucifiquen. O sea, él no se esperaba, sinceramente, Pilato no se esperaba que ya esa opción extrema de deformar el cuerpo de Cristo a ese punto, él en su cabeza ya dijo, ya agoté una, dos, esta tercera es la vencida. Cuando él escucha que le piden la cruz, que es aún más severo el castigo de la cruz, Pilatos tiene miedo. Pilatos se da cuenta que esta gente es peligrosa y él era peligroso. O sea, note la dimensión del tema. Ahí Pilatos dice verso 8, cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, venga, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús, ¿qué hizo? No le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Este segundo momento, el pánico fatal de Pilatos, tiene dos direcciones. ¿Por qué entró en pánico? A Pilato no le interesa a Jesús, como al mundo no le interesa a Jesús. A Pilato le interesa su puesto de procurador, su sueldo, su barrio fino, porque ellos eran clasistas. El Sanedrín y los romanos gobernantes vivían en barrios exclusivos, donde no se cruzaban con el pueblo del común. Cualquier parecido. A eso le heredamos a los romanos, ¿no? Qué tristeza. Ahora, a Pilato le preocupa que si muere uno más, en este caso Cristo, o por otro lado, si él no mata a Cristo, se arma otra revuelta. Pilato está asustado. Ahora hay otra situación. Los romanos eran muy místicos y esto también se lo heredó Latinoamérica a los romanos, entre otras muchas cosas. Para Pilatos posiblemente, ¿se acuerda que ellos eran politeístas? ¿Se acuerda lo que dijo con hermenéutica? ¿Se acuerda de Herodes? Lo que quería ver, estaba ansioso de ver a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros, las señales. Los romanos eran muy místicos y posiblemente ellos sí creían no en Cristo como Dios y Salvador, sino como una deidad con D minúscula, como una persona como Baco, como cualquier otro tipo de Dios. ¿De dónde saca Mauricio esto? Juan no lo nombra, pero los otros evangelistas sí. La esposa de Pilatos entra y le dice, venga, yo anoche me soñé con esto, no le haga nada a él. Miren los místicos, ¿no? El misticismo. La esposa entra y le dice a Pilatos básicamente, a ver si lo tengo acá. No. Ok, sí, Mateo 27:19 nos deja ver algo de ello, miren. Y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer le mandó aviso diciendo, venga, no tenga usted nada que ver con ese justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pilato está completamente asustado. Por un lado el misticismo de pensar, no, mi esposa soñó con esto, ¿será que este de verdad tiene poder y es me va a castigar? Y por otro lado, el tema político, el tema social, Pilato estaba emocionalmente devastado. En ese orden de ideas, hay un pánico fatal en él, ¿cierto? Esa tensión, permítame insistir, esa presión política y su nombre en riesgo ante revueltas judías y por otro lado ese misticismo propio de la cosmovisión religiosa de los romanos, dioses con D minúscula, sueños, apariciones eran comunes entre los romanos. Pilatos había oído, al igual que Herodes, de los milagros, señales, prodigios de Jesús y temía, escuche esto, temía algún tipo de contrarrespuesta de parte de Jesús. Para Pilatos había una presión tremenda y lo hace entrar en pánico. Está totalmente paniqueado, dicen los muchachos de hoy en día. Pero hay algo también que es importante aquí notar.
Jesús le responde, la única vez que le responde, le dice, usted no tiene autoridad. La autoridad que tiene es porque se la da, le viene de arriba, ¿cierto? Y Jesús habla algo importante, se refiere al Sanedrín. Léalo conmigo, está en el verso 11. Sí, verso 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene en mí. Usted pensaría que es Judas, pero no es Judas. ¿Por qué? Porque Judas no entregó a Cristo a Pilato. ¿Quién entregó a Cristo a Pilato? Antecedente del juicio político, un juicio religioso. El que entregó a Cristo en manos de Pilatos, fue Caifás. Jesús se está refiriendo a la autoridad religiosa falsa. Ojo, Jesús lo que está diciendo es lo siguiente: usted está en pecado, sí. Usted como político la está embarrando, pero peor pecado tiene el brazo religioso, la falsa religión, Caifás. Jesús está hablando de manera especial, mis amados hermanos, de Caifás y del Sanedrín. Caifás no solo entregó a juicio civil a Jesús, sino que afuera, ¿qué hacía Caifás? Usted lo está leyendo en el pasaje. Miren, los muchachos de hoy en día le llaman a esto ser bombero. El brazo religioso, el brazo sectario, y eso pasa al día de hoy, mis hermanos. Tiene mayor juicio y mayor pecado que incluso la rama política. ¿Qué hace el religioso, el sectario, el falso profeta? Pilatos, aquí está Jesús. Pilatos no se refiere a Caifás porque ya con Caifás no puede. Él está tratando ya como de convencer a la gente. Pero ¿sabe qué hace Caifás? Si usted lo está leyendo ahí, y los del Sanedrín alientan a la multitud. ¡Ah, crucifíquenlo! Les alimenta el odio, la ira, y la multitud, como dice Saramago en el ensayo para la ceguera, ¿no? Ciegos guiando a ciegos. La multitud se deja llevar por la sevicia y el odio del falso profeta. ¿Qué está haciendo el falso profeta que mayor pecado tiene? Está manipulando las intenciones políticas del procurador, manipulando las intenciones sociales del pueblo, manteniendo en engaño a las personas y asesinando y persiguiendo al Salvador. Ese es el propósito y el trabajo del falso profeta, que mayor juicio y responsabilidad tiene. Esa capacidad del religioso sectario para manipular el poder político y manipular al pueblo al mismo tiempo. Increíble, ¿no? No solo manipulan al poder político, sino al poder, a la turba, al pueblo, desde su estrado religioso. Vamos a terminar el desarrollo de este pasaje con la tercera situación. ¿Cuál es la tercera situación? Aquí está. Ya hemos visto dos. Las propuestas fallidas, el pánico de Pilatos, y número 3, el pronunciamiento final. Ya Pilatos tomó una decisión. Está en el verso 13 al 16, en esos 3 versículos. Finalmente, aquí se terminó el juicio, literal. Mire lo que dice la escritura. Dice ahí, espéreme, listo, ya lo encontré. Entonces Pilato, ya desesperado oyendo eso, llevó fuera otra vez a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gábata. ¿Qué horas eran? La hora 6. Era la hora 6, en todo lo que ha pasado, ¿no? Todas las horas que han pasado. Y entonces está temprano, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Se acuerdan que hace 8 días? Por eso sabemos que el día empezaba a las 3 de la mañana. Porque mire todo lo que ha acontecido, ya son las 6 de la mañana. Mire lo que pasa. Entonces dijo a los judíos, ¡ay no! He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! Crucificarle. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey crucificar? Eso era una ofensa para ellos. Respondieron los principales sacerdotes o el pueblo.
¿Quién responde siempre? ¿Quién manipula? ¿Quién está en la mitad? No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Ese es el tercer momento, el pronunciamiento final de Pilatos, crucificando. Ahora, ¿quién crucifica a Cristo? Los soldados romanos. Cuando dice que lo entregó al Sanedrín, no está diciendo como que yo no tengo nada que ver. No, recuerde que ellos no podían matar a nadie. Pilatos no le entregó ese entregó quiere decir que se entregó a las intenciones de ellos. Se rindió, prefirió, y ese es el mundo. Antes que a Cristo prefiere su propio orgullo, su propio nombre, su propia comodidad de bienestar. Si tiene que morir, pues que muera. Wow. Frente a esto, hay algo muy importante que decir, mis hermanos, antes de pasar a la parte aplicativa. Solo hay dos alternativas en este mundo, mis hermanos: o ponernos del lado de quienes rechazan y crucifican al Salvador y se condenan eternamente, como lo dice Hebreos 6:6, o ponerse del lado de los que reconocen a Jesús como Señor y Salvador y son salvados. Valga la redundancia, Romanos 10:9. No hay terrenos intermedios, ¿lo notan? O soy de Barrabás, hijo del padre, pero ¿cuál padre? Eso significa Barrabás. Hijos de su padre, el engañador. O soy de Cristo. Jesús mismo lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Wow. ¿Cuál podría ser la aplicación? ¿Ustedes se acuerdan? La aplicación personal práctica de este pasaje a nosotros como Iglesia Santa Gracia hoy. Aquí quiero que se tenga de la silla, mi amado hermano. Pues vamos a salir confrontados de aquí. Pero antes de entrar a la aplicación, ¿se acuerdan la pregunta introductoria? Si tuviéramos que ponerle un precio al amor, ¿cuánto valdría el amor? Para el mundo fueron 30 monedas de plata, para Judas. Pero no estamos aquí hablando de dinero. ¿Cuánto vale el verdadero amor? Y la aplicación práctica para nosotros como Iglesia Bíblica Reformada Santa Gracia va en la siguiente dirección. Esto es para usted y para mí, para nosotros, verdaderos discípulos. Una aplicación práctica no precisamente a la dirección de Pilatos y su comportamiento, más bien a la dirección y a la figura de Cristo, poniendo los ojos en Cristo. Hoy como genuinos discípulos tenemos algo puntual que aprender de este pasaje a manera práctica. Y lo que yo veo en primera instancia, mi amado hermano, frente a la actitud de Jesús, en silencio, voluntariamente yendo al sacrificio, es que debemos aprender, Iglesia. Dios te dice hoy a ti y a mí que debemos aprender. Y si lo debemos aprender es porque no lo estamos viviendo. Debemos aprender a darlo todo por el Señor. Cristo es un vivo ejemplo de darlo todo por amor. Por amor al Padre. Y también por amor a los suyos. A los que el Padre le dio. Note que Jesucristo lo está dando todo. Está dando su cuerpo. Cada gota de su sangre, cada órgano lo está entregando a carne viva. Su dignidad. Para nosotros que somos orgullosos y no nos pueden decir nada. Y Jesús está siendo Dios, entregando su dignidad, desnudándose voluntariamente. Su honor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi amado hermano. Él lo da todo por su Padre. Jesús se despojó de su trono, de su condición de Rey y Dios, como evidencia clara del amor verdadero. Aquí empieza a responder la pregunta: ¿cuál es el precio del amor?
darlo todo, mi amado hermano, darlo todo. Y aquí hay un pasaje bíblico que es paralelo a este pasaje de Juan 18 y 19. Mírelo, está aquí. Me ayuda en la aplicación práctica. Filipenses 2:6 dice, el cual, refiriéndose ¿a quién? A Cristo y su sacrificio, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si nota que Cristo es igual a Dios y no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo. Dígalo conmigo, despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué habla de dos muertes? Una física y una muerte a su orgullo. Bueno, Jesús no fue orgulloso, pero a su propia humanidad, a su propia. Yo obedezco a mi Padre, muero a mí. ¿Se acuerda que Jesús ora y dice, Señor, que no sea Padre, que no se haga mi voluntad, sino la? Está muriendo a su voluntad. Doble muerte. Ahora, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Aquí está el precio del amor, mis hermanos. Está en colores. El primer color es el azul. ¿Cuál es el precio del amor? Desde el azul. Se despojó a sí mismo. Si nota que él aprende a darlo todo, a despojarse de sí mismo. Mis amados hermanos, este es un llamado a despojarnos de todo, tomar forma de siervos como lo hizo Cristo, humillarnos, hacernos obedientes. Mire esto, se despojó a sí mismo. ¿En qué dirección? Escuche esto. En que tengamos la capacidad de imitar a Cristo en despojarnos, por ejemplo, de nuestros bienes materiales. Nosotros aborrecemos, no se puede decir, tal vez sí, odiamos la falsa teología de la prosperidad. Pero esto se tiene que decir, porque la iglesia primitiva lo aprendió y la iglesia contemporánea le cuesta, nos cuesta despojarnos de la economía. Ay, Mauricio, no predique eso porque eso es metérsele al rancho y al bolsillo de la gente. No, mis hermanos, que Dios no quiere un porcentaje, Él lo quiere todo. Jesús lo entregó todo, la ropa que llevaba puesta, todo. Y aquí lo dice, vean, Filipenses 2:6, Él siendo Dios se despojó a sí mismo. El Señor quiere que nos despojemos, mis hermanos, si es necesario. Claro que sí. De nuestros bienes materiales, esa capacidad para poderse despojar físicamente de algo, primero tengo que despojarme en mi mente. Entender que nada es mío, todo es de Dios. Pero es que yo he trabajado, yo he construido, yo he comprado. Y si el Señor te lo pide, tener la capacidad de despojarme a mí mismo. Pero es que es mío, es mi tesoro. Abraham, el padre de la fe, se despojó de su hijo. Eso es darlo todo. Recuerde que el mayor ejemplo no es Abraham, el mayor ejemplo es el padre que se despojó de su hijo. Y ahora tú y yo no nos queremos despojar. Nos cuesta. Y hay que sembrar a la iglesia, ¿no? Pero es que ahora no solo despojarnos económicamente, mis amados hermanos, también despojarnos de títulos. Mire, Cristo, que es Dios, ¿cuál es el título más grande que puede existir? Soy el Rey de Reyes y Señor Dios. Ay, pero es que mis títulos, yo que voy a lavar un baño en Santa Gracia, es que yo soy doctorado. Ay, hermano, Dios siendo Dios se despojó. Despojarnos de títulos, mis hermanos, de orgullo. Hay orgullo entre nosotros, de soberbia. Mire que Cristo se despoja a sí mismo humildemente.
¿Qué pasa en el mundo? En el mundo es contrario al despojar. Mira, el mundo es inversamente proporcional a despojo a sí mismo. El mundo no se despoja, el mundo quiere acumular. No solo bienes materiales, sino acumular orgullo, acumular títulos. ¿Usted para qué estudia? Para tener plata. ¿Usted para qué quiere títulos? Porque es para hacer más en la pirámide social. Eso quiere el mundo. Pero el reino de los cielos, mis hermanos, es inversamente proporcional al mundo que tiene un padre propio, el padre de Barrabás. Mientras el mundo quiere acumular, el reino de Cristo y su iglesia se quiere despojar. El Señor te llama a despojarte de tu orgullo y de mi orgullo. Pero es que yo tengo muchos planes, yo voy a viajar, yo voy a comprar, yo voy a crecer, yo voy a estudiar, y el Señor te dice, estás llamado a ser esclavo mío. Si eres verdadero hijo de Dios, te vas a despojar. Pero es que son mis planes. ¿Y usted quién es al lado de Dios? El que tiene oídos para oír, que oiga. O Cristo o tú, ¿quién es tu Dios? Imitemos a Cristo, mis hermanos. Pongamos los ojos en el Señor. Él está despojándose a sí mismo. ¿Sabe qué está sucediendo? Que nos hemos dejado influenciar por el carácter del mundo. Y por eso es que hay cristianos, por la gracia de Dios, que viven y se desviven por acumular. Y se les quita el sueño, no pueden dormir, no pueden comer, no son felices porque no tienen lo que el mundo les propone que tengan. Estoy hablando en términos materiales. Señor, ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos. Ahora hay otro aspecto que está en rojo, tomando forma de siervo. Ese es el segundo precio del amor. Bueno, es parte del precio del amor. No solo me despojo a mí mismo, que fue lo que hizo Cristo, y lo leímos en Juan 18, sino que también toma forma de siervo, mi amado hermano. ¿Qué es tomar forma de siervo? Que nos vean a ti y a mí como verdaderos discípulos, ¿cierto? Siendo servidores. ¿En qué se ve un discípulo verdadero? En su capacidad de servir. Imitando a Cristo, ¿quién? Tomó forma de siervo. Ahora, escuche esto, mi amado hermano. Una persona que no quiere servir, pues no está imitando a Cristo. Pero es que yo, ¿qué voy a servir? Pues si el Señor lo hizo siendo Dios, ¿por qué no lo haremos nosotros? Que la gente, que el mundo, tus hermanos, te vean como una persona que no le dice no al servicio. Yo esto lo estoy haciendo con mucho amor, ¿no? Y si usted me pregunta a mí, esto no está en el... No me gusta hablar de mí, pero si usted me pregunta a mí, si fuera por mí, yo podría estar en otro país, yo no sé en dónde estaría yo, en mi pecado y en mi inmundicia, en mi orgullo, en mi vanagloria y en mi ego, creyendo que estoy conquistando el mundo. Pero yo tengo y estoy llamado, Mauricio, Lorena, nosotros como esposos estamos llamados a imitar a Cristo, mi amado hermano. Y uno los llama a servir, mi amado hermano, hay que servir. No puedo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Y dónde está Cristo? Pero es que tienes tus propios argumentos. Es que mi argumento uno, mi argumento dos, mi argumento. Mira, tú le podrás sacar un listado de argumentos al Señor. Pero eso es correcto. Usted ve en Cristo que no saca ni un solo argumento. Señor, voy a la cruz. Jesús es Dios y Él sabía que sus órganos se iban a ver cuando el látigo levantara la carne, sus costillas. Ay, no nos hable de eso, Mauricio, eso es muy sanguinario. Háblenos de prosperidad, de amor, a mis hermanos. Eso es amor. Despojarme de mí mismo, tomar forma, ese es el amor. Lo que pasa es que nos han vendido amor y amistad, un falso ideal de lo que es el amor. Iglesia, el precio del amor, ¿cuánto vale tu amor por el Señor? ¿Te despojas de ti mismo? Ay, no voy a ir a la iglesia porque es que me duele aquí un poquito. Despójese. Ya, yo se lo digo con todo amor y con todo respeto. No se arruine.
Usted lee el pasaje, usted ve a Jesús dándolo todo y yo no puedo ir porque tengo gripa. Hermanos, hay que ofrendar para... No, no tengo. ¿Y si tienes? Lo que pasa es que eres tacaño. Lo que pasa es que te amas a ti mismo. Lo que pasa es que amas el dinero. Tomando forma de siervo. Quiero que me escuche lo siguiente. ¿Sabe qué pasa frente a este que está en rojo? ¿Cómo ve el mundo a un siervo? Como algo estúpido, como algo bajo en la pirámide social. El siervo es menospreciable, ¿cierto? En el sistema satánico, en el mundo. Pero en el reino de los cielos todo funciona inversamente proporcional y es más grande el que sirve. Yo no estoy bravo, ¿no? Es que yo me meto en... No, pero sí estoy tocado, mi amado hermano. Yo soy el primero que estoy, Señor. Cuando yo escudriño la palabra, digo, Señor, me falta despojarme de mí mismo. Me falta tomar forma de siervo. Yo tengo que servirles más. Yo soy el primero que está confrontado, mi hermano, que me quejo. Estoy cansado. ¿Y qué? ¿Y qué? Mire, mi amado hermano, ser cristiano no es para cualquiera. Por eso Jesús le dice, no es digno de mí, que esa es la conclusión de adelante. Estoy cansado. ¿Y qué? Jesús no dijo absolutamente nada y fue a la cruz. Sin argumento. ¿Ok? Tomando forma de siervo. Algo que para el mundo es una humillación. ¿Usted qué oficio tiene? Yo soy... No sé, estoy pensando aquí. Yo soy... Yo estudié en la facultad de tal y soy tal. Y usted, no, yo soy... yo barro las calles. Uf, eso piensa el mundo. Ay, qué pobrecito. Ay. Pero para Dios es el título más grande que puede existir. Que el hermano venga y sirva. ¿Y sabe qué pasa? Y le hablo a los miembros de nuestra iglesia, que están llamados al servicio. Aquí hay miembros de la iglesia que no están sirviendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recargamos el servicio en unos y nos hacemos lo lacho. Eso el pastor no me ha dicho nada, yo lo hermano no me... tenemos el descaro, yo digo con todo amor, mi amor, hermano, porque a veces es descaro, un poco, de venirnos a sentar acá y usted no se siente incómodo, que usted tiene una responsabilidad y no la asume. Y quiere que le cuente algo, siempre va a haber alguien que lo haga, pero usted estaba llamado a hacerlo. Tomar forma de siervo, mi amado hermano, ese es el primero en el reino. Cuando estemos en los galardones, nos vamos a sorprender cuando llamen. El hermano, vamos a premiar al hermano. Van a llamar ¿a quién? Al que más sirvió. Ahora la gente, sobre todo en el contexto latinoamericano, se cree que el puesto más importante es el del predicar. ¿Quiere que le cuente algo? Eso no es así. Estar aquí predicando, no hay más puestos importantes, no hay jerarquías en el servicio, hermano. A unos nos llama a estar aquí, a otros los llama a otros oficios, pero todos los oficios son iguales. La pregunta es, ¿por qué cuando te llaman al servicio pones peros? Hay que imitar a Cristo. Ahora no es servir a tu manera y a mi manera, es servir a la manera del Señor. Porque no, es que yo sirvo, pero no en la iglesia, yo externo, ¿no? Ese no es el propósito de Dios, mi hermano. Si no, Dios no hubiera inventado la iglesia local. O sea, dice la Escritura, sométanse los unos a los otros, miembro con miembro, porque son miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es que yo tengo mi ministerio, yo los he escuchado, no a ustedes, mis hermanos, a personas por ahí. Nosotros somos un ministerio independiente, eso no existe. Dígame dónde está en la Biblia. No existe que tenga un ministerio independiente. No, pero yo he escuchado gente que dice, mi ministerio es ¿cómo es? Es interno, no sé, bueno, sí, unas cosas que uno no encuentra sustento y fundamento bélico. Y eso simplemente se llama rebeldía. Así de sencillo. No quiero someterme.
Que ahí es el siguiente, si no estoy mal, ¿no? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dígalo conmigo, se humilló a sí mismo. Hay que humillarnos. Y escúcheme esto, por favor, con atención, porque este es el precio del amor verdadero, humillarse. Yo creo que este es el más difícil, porque somos orgullosos, hay que reconocerlo. Y que me llamen y me digan, venga, le está haciendo mal. Les voy a contar una anécdota que nunca había contado y la voy a botar aquí. ¡Fum! Yo empecé mi ministerio a los 30 años. No por misticismo ni por... Se dieron las cosas. ¿Cierto, Lore? A los 30, tengo 35, ¿no? Tengo 35. No me subo años. Tengo 35, voy a cumplir 36 en noviembre. Hace 5 años. Y llevo 4 años de reforma. Antes de la reforma, yo daba asco. Se lo digo así de frente. Era un cristiano orgulloso, de esos cristianos que llevaban 12 años en una congregación liberalista, en donde en 3 meses me dijeron que ya era líder y yo me les creí. Y esa no es la anécdota, aquí va la anécdota. El orgullo, el líder. Y tenía mi grupo. Y recuerdo que el Señor me trapió. Me formó. Aquí, en el primer piso de este lugar, en un culto lleno. Ha sido el culto más lleno que hemos tenido, mis hermanos. Teníamos como unas 50 personas. Yo en mi orgullo me creía la vaca sagrada. Llegó un joven de 17 años. No voy a decir el nombre. Se sentó frente a mí. Yo no lo distinguía bien. Lo conocía, pero no a profundidad. Al final del culto, yo prediqué Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Al final, el joven muy respetuoso. Era un invitado, venía por primera vez. Me dijo, pastor, mucho gusto. Me dijo, pastor. Me alimentaba el ego, el orgullo. Quisiera pedirte un favor, quería comentarte algo. Yo le dije, listo, sacamos un tiempo, subimos, aquí había una sala. Aquí lo senté. Este joven era escritural, yo no. Y me atendió, me dijo la verdad. Es que me dijo, tú no predicaste a Cristo. Aquí se está predicando antropocéntricamente. No hay estudio, no hay doctrina, no hay teología. Aquí se trabajan las emociones. ¿Usted cómo cree que me sentí yo? ¿Sabe cómo me sentí? ¿Qué es lo más grave de todo? Que era la verdad. Yo quería que el mundo me tragara. Entonces yo le dije a Lore, renuncio, ¿no? Renuncio. Por la providencia de Dios, conocimos a los pastores y entramos al seminario. Cuando llegamos, antes de ir al seminario, por la providencia de Dios, fuimos a una médula de soteriología, doctrinas de la gracia. Cuando yo cojo mi Biblia, escucho al predicador y veo las 5 doctrinas de la gracia, yo le digo a mi esposa, nosotros estamos en preescolar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esa es la situación de muchos en la cristiandad. Pero el orgullo, los títulos, es el pecado que mora en nosotros, lo que nos cuesta. El tener que decir, no estoy apto todavía. Eso es duro para el orgullo. El reconocer y decir, venga, sinceramente yo no sé. Sinceramente tengo vacíos teológicos, vacíos conceptuales. El Señor nos llama a humillarnos, mis hermanos, humillar mi propio orgullo. Pero es que eres tú el que estudiaste, ¿y qué? Pablo, el que estudió, el doctor Pablo, con doble titulación, triple titulación, doble ciudadanía y políglota, se humilló a sí mismo. Y a nosotros nos pasó las de Pablo.
Siéntese y aprenda. Tengo que avanzar, mi amado hermano. Se nos está pasando el tiempo rápido. Hay uno más adicional, el último, haciéndose obediente. ¿No? La obediencia. ¿Hasta cuándo hay que obedecer? Bueno, hasta la muerte. ¿Hasta cuándo hay que obedecer? Hasta la muerte. Ay, Señor, hay que obedecer, mi amado hermano. El Señor nos llama a la obediencia. Ese es el precio. La obediencia, mi amado hermano. Vean, en el mundo, humillarse, el verde. En Cristo, en el reino de Cristo, humillarse es. Al final lo dice, ¿verdad? Dios lo exaltó a lo sumo. El que se humilla será. El Señor nos ha respaldado en el ministerio porque nos tocó humillarnos, gloria. Yo tenía dos opciones. O sigo en el carismatismo pentecostal enseñando mentiras, o me humillo y digo, estamos mal. Mal. Estudiamos, formémonos, empecemos de ceros. En el mundo, mis hermanos, el humillarse es. Usted no se humille. No se humille, que se va a humillar. Es que a usted no lo pueden tratar así, no se humille. Eso de piensa el mundo. Pero en el reino de los cielos, el que se humilla será. A mí mis compañeros del trabajo, un saludo, me dice, ay, tan lambo, porque yo me humillo. Profe, que hágame un favor, que hay que hacer esto. Yo lo hago. Y los que están estudiando maestría, no. Bendito Dios, yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Que hay que llevar unos estudiantes a un colegio por allá al norte. Pues yo en mi carro lo llevo voluntariamente. Ay, tan lambo, pero ¿por qué no? Pues yo sirvo, si puedo hacerlo. Ay, es que usted se humilla. Sí, yo me humillo. El que se humilla será exaltado. Humillémonos, mis hermanos. En eso nos conocerá el mundo. Y aquí en la iglesia. Hermano, es que respetuosamente te digo que no estoy de acuerdo y no sé. Humíllese. Gracias, hermano. Tienes razón. Nos cuesta decir no sé. Pero ¿qué pasa si no sé? Tengo una pregunta teológica. No sé la respuesta. Eso es único. Pues si no sabemos, pero a veces el orgullo nos lleva incluso a equivocarnos. Y aquí está, ¿no? Haciéndonos obedientes. Este es el último, mis hermanos. Cristo, siendo Dios mismo, ejecuta obedientemente la orden, dictaminada por el Padre. Ahora, hay un evidente esfuerzo de Cristo por obedecer, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Mire, yo le voy a demostrar bíblicamente que sí, pero es que perdí el control. No, aquí está, vean. El control remoto, no el control de la predicación. Mire lo que dice Mateo 27:33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues del mismo pasaje, la misma situación, pero no en Juan, sino en Mateo. Gólgota, que quiere decir calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga. ¿Para qué? No falta el que haga doctrina de esto, ¿no? La cual servía para aliviar los dolores. Jesús la probó y cuando identificó que eso le iba a aliviar el dolor, no la aceptó. La escupió. Bueno, no dice que la escupió, no quiso beberla. ¿Por qué? Porque él quiere obediencia plena, sin anestesia, muy bien, sin anestesia. Yo voy a obedecer sin anestesia. Aquí vemos al Señor asumiendo obedientemente, en carne viva obedeciendo. Yo necesito recibir la ira del Padre sin anestesia. Eso se llama obediencia. Y es un ejemplo claro para nosotros, mis hermanos, de actitud diligente, obediente a la instrucción. Y es que es necesario, como discípulos, aprendamos a ser obedientes, mis hermanos. Hay instrucciones que uno no entiende que el pastor puede dar. No haga esto. Él sabrá por qué se lo dice. No estoy de acuerdo. ¿Qué es la verdad, pastor? Esa es tu propia interpretación, pero
Así no se puede, mis hermanos. Yo no estoy desquitando de nadie, estoy hablando del pastor en general. ¿Quién es nuestro pastor? Tenemos pastores en la iglesia local, pero un pastor que es Cristo. Y Él quiere obediencia, mi amado hermano, Él quiere que tú obedezcas. Yo le voy a poner varios, no me quiero alargar, pero hay preceptos que hay que obedecer. Dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y será una sola carne. Es decir, vivan solos, juntos, y ya, punto. Pero es que yo quiero, pero es que a mí me parece, pero es que obedezca sin anestesia. Entre otros muchos preceptos que son claros, clarísimos. Mis amados hermanos, una obediencia. Cuando yo leo Mateo 27:33 veo diligencia. ¿Qué es ser diligente? Una persona diligente es aquella que hace más de lo que le piden. Cristo lo está haciendo diligentemente, ¿cierto? Él podría haberse tomado la anestesia para menguar la ira del Padre sobre él. No, él fue diligente. No. Ese es el llamado que nos hace el Señor, mis amados hermanos. ¿Sabe qué está sucediendo en el mundo? En el mundo todo lo contrario, impera la rebeldía. Y en la iglesia no se puede permear el carácter del mundo. Lo contrario a la obediencia es la rebeldía. No me parece, no quiero, así no se hace. Yo lo veo así. Ese es el pensamiento del mundo. Es que analícenlo en todo sentido, en todo contexto. Porque el gobierno da una ley. Cuarentena. Listo, y puntos. De tal a tal hora. ¿Y por qué? Y no quiero, y no me parece. Y tal. Ese es el mundo. Pero es que hay que relativizar. Entonces, claro, si empezamos en ese círculo vicioso, pues la iglesia no debe participar de esto, mis amados hermanos. Nosotros estamos llamados a la obediencia. Que a usted lo conozcan en su empleo, porque usted es obediente. Tan bacano que Mauricio no le dice hágalo y lo hace. Y así usted se gana hasta el afecto del mundo. Este no le pone pero a nada. Usted en el mundo observa que todo el mundo está, los que son empleados, cuando no están los jefes porque no hay carácter, ¿no? Todo el mundo se queja. Así gane bien, así gane mal, así sea público, así sea privado, donde quiera que... Todo es una quejadera. Y una rebeldía. El no querer hacer, el no querer ser dirigente. Y ese es el problema de nuestra nación. El Señor nos llama a imitarlo a Él, mis amados hermanos, en la obediencia. Cumpla su horario, sea el mejor, sea diligente y sea obediente. Pero es que yo trabajo conforme me pagan. Pues eso es lo que piensa el mundo, pero ¿para qué firmó contrato? ¿Por qué no dijo eso a la firma del contrato? Sea obediente. Si no le sirve el contrato, no lo tome. Iglesia de Cristo. Y pasa aquí en la iglesia, mis amados hermanos, seamos obedientes. Mi hermano, sé obediente. No suelo hacer esto, pero le voy a pedir un favor. Dígale al que está al lado, oiga, obedezca. Escuche, voy a terminar, tranquilo. No uniéndonos en yugo desigual con los incrédulos. Eso lo dice. ¿Dónde lo dice? Lo dice la Biblia, ¿cierto? Obedezca. ¿Qué hace haciendo negocios? Pero es que era el negocio, pastor, el multinivel, Bitcoin. Ay, Dios mío, le dan a César Vidal. Les recomiendo a los que quieren invertir en Bitcoin y todas esas falacias modernas que pescan a incautos amorosos y ávidos de dinero. Ay, Dios mío. No es una en yugo desigual con los incrédulos. Guarde el día de reposo. Ahí no hay sino que obedecer. ¿Por qué estás triste, mujer? Ay, me rompieron el corazón. ¿Quién? Un chico con que salía. ¿Es cristiano? No. Pero no te unas en yugo desigual con incrédulo. Pastor, estoy mal. Mi matrimonio, mi vida, mi casa. ¿Estás guardando el día de reposo? A veces. Ahí está la respuesta. Eres desobediente.
Santifíquense, dice la palabra. Santifíquense la verdad, tu palabra es la verdad. Eso hay que obedecer, santificarnos. ¿Cierto? En todo hay que santificarnos, en nuestra ética, en conducta, mortificando el pecado, haciendo morir el viejo hombre, mis hermanos amados. A los solteros, escuchen esto, estudiando, priorizando las actividades de la iglesia, antes que las seculares. El pastor te llama a estudiar, ven, debes estudiar, yo identifico que debes estudiar. Haga caso. Pero el trabajo, pero la actividad secular. Yo le pregunto honestamente, mi amado hermano, ¿qué es primero, Dios o las añadiduras? Pero muchos de nosotros no estamos entregando todo al Señor, sino lo que nos sobra. Y queremos ser bendecidos. Muchos estamos posiblemente priorizando las añadiduras y esto no es imitar a Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, pero a veces estamos buscando las añadiduras, menospreciando el reino de Dios. Hay que hacer caso. Voy a terminar ya con Mateo 10:37. Y es lo que dice la palabra del Señor. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué ponemos este pasaje? En torno a la obediencia. Porque si yo voy a obedecerle primero más a mis hijos, a mi padre o a mi madre, o al mundo, o a mí mismo, o a mi esposa, antes que al Señor, pues Él nos dice que no somos dignos de Él. ¿Qué significa eso? Que no somos dignos. Significa que no estamos imitando a Cristo, en ese orden y en ese sentido. Este pasaje nos invita, este verso final de Mateo 10:37, nos resume completamente lo que significa darlo todo por el Señor. El que se decide por otro antes que por Cristo no es digno de Él, no merece ser llamado discípulo, mi amado hermano. Así diga que no es, no todo el que me dice Señor, Señor, es del reino. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Jesús hizo la voluntad de su Padre, imitemos a Cristo. En el mundo, la primera religión más profesada, entre comillas, el cristianismo, ¿cuántos de esos millones de personas son verdaderos discípulos? ¿Cuántos de ellos viven el precio y el valor del amor? ¿Qué vale el amor, mis hermanos? Aquí está. Mire el valor del amor. ¿Vale? Despojarme de mí mismo, vale ser siervo, tomar forma de siervo, vale humillarme y vale hacerme obediente. Si usted quiere tener un matrimonio de bendición, este es el valor del amor. Despójese de su propia opinión. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se divorcian por esto, solo por este primer peldaño? Es que yo creo que es para allá, es que yo creo... Y se pegan severas agarradas hasta divorciarse porque él cree que es para allá y ella cree que es para allá. Ahora, en términos eclesiales, ¿sabe cuánta gente anda de iglesia en iglesia local? Mi amado hermano, porque no se despoja de sí mismo. Porque es que me parece que es así. Y en toda doctrina tiene un me parece que es así. Tomando forma de siervo. Sirva. Ese es el valor del amor. Humillarnos y hacernos obedientes. Ahí está Cristo. En Juan 19. Cumpliendo esos 4 requisitos rápidamente y eficazmente resumidos en Filipenses 2:6. Ahí está la respuesta a la pregunta planteada al comienzo de esta predicación. ¿Cuál es el precio del amor? Este es el precio del amor. Amén. Amén. Vamos a orar y a despedir.